La imagen es impactante. Un coche abandonado, oxidado por el sol inclemente, yace a un lado de una carretera desolada en el corazón de México. El silencio es casi palpable, roto solo por el susurro del viento que levanta polvo y hojas secas. Sobre la imagen, una leyenda que hiela la sangre: lo que encontraron dentro los destruyó. La música de suspense, lenta y ominosa, crea una atmósfera de inquietud y presagio. México, un país hermoso y vibrante, se encuentra atrapado en una guerra silenciosa pero brutal contra el narcotráfico. El cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, se ha convertido en una fuerza dominante, extendiendo sus tentáculos a lo largo y ancho del territorio. Zonas enteras viven bajo su yugo, donde la ley parece no existir y la impunidad es la norma. Su poder es tan vasto que incluso las autoridades, a menudo, se ven obligadas a mirar hacia otro lado. En este contexto de violencia y corrupción, las familias mexicanas luchan por sobrevivir, aferrándose a la esperanza de un futuro mejor. Los Mendoza eran una de esas familias. Vivían en Guadalajara, una ciudad vibrante y llena de vida, pero también cada vez más amenazada por la sombra del narcotráfico. Juan, el padre, era un pequeño empresario, dueño de una modesta ferretería en un barrio tranquilo. Sofía, la madre, era maestra en una escuela primaria, dedicada a moldear el futuro de sus alumnos con paciencia y cariño. Isabel, la hija adolescente, era una joven brillante, llena de sueños y aspiraciones, que anhelaba ir a la universidad y convertirse en abogada. Daniel, el hijo pequeño, era un niño alegre y enérgico, cuya pasión era el fútbol. Sus vidas eran sencillas, pero llenas de amor y alegría. Juan trabajaba arduamente para proveer a su familia, Sofía amaba su trabajo y se preocupaba profundamente por sus alumnos. Isabel pasaba horas estudiando y soñando con un futuro prometedor, y Daniel llenaba la casa con su risa y su entusiasmo. Como muchas familias mexicanas, los Mendoza valoraban la unión familiar y las tradiciones. Todos los fines de semana, los Mendoza tenían una costumbre sagrada: visitar a la abuela en un pequeño pueblo cercano. Era un viaje corto, de apenas un par de horas, pero significaba mucho para todos. La abuela, una mujer sabia y cariñosa, era el pilar de la familia, y todos disfrutaban pasar tiempo con ella, escuchando sus historias y compartiendo momentos especiales. El viaje era rutinario, la carretera familiar, pero esta vez, el destino les tenía reservada una terrible sorpresa. El domingo por la tarde, después de un fin de semana lleno de risas y cariño, los Mendoza emprendieron el camino de regreso a Guadalajara. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo con tonos anaranjados y rojizos. La radio sonaba suavemente, acompañando el viaje. De repente, un grupo de camionetas negras, con hombres armados hasta los dientes, les cerró el paso. El terror invadió a la familia. Gritos, súplicas y el sonido metálico de las armas resonaron en el aire. Juan intentó maniobrar, pero era demasiado tarde. Estaban atrapados. La confusión era total. No entendían lo que estaba sucediendo. Los hombres armados los sacaron del coche a punta de pistola. Los empujaron, los insultaron y los obligaron a subir a una de las camionetas. El miedo era paralizante. Isabel y Daniel lloraban desconsoladamente, aferrándose a sus padres. Juan y Sofía trataban de mantener la calma, pero por dentro estaban aterrorizados. En cuestión de minutos, la familia Mendoza fue secuestrada, arrancada de su vida cotidiana y arrojada a un infierno inimaginable. Si te interesa conocer esta historia y lo que realmente encontraron dentro del coche, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la continuación. La verdad detrás de este secuestro es más oscura y compleja de lo que jamás podrías imaginar. La camioneta se adentró por un camino de terracería, dejando atrás el asfalto y la relativa seguridad de la carretera. La vegetación se hizo más densa, cerrándose sobre el vehículo como si quisiera engullirlo.
El sol se había ocultado por completo, y la oscuridad era casi absoluta, rota solo por los faros de las camionetas que abrían camino. El silencio era aún más opresivo que antes, interrumpido únicamente por el traqueteo del vehículo y los sollozos ahogados de Isabel y Daniel. Después de lo que parecieron horas, llegaron a su destino, una casa abandonada en medio del monte. Las paredes estaban desconchadas y cubiertas de grafitis, las ventanas tapiadas con tablones de madera, y el techo amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. El lugar emanaba una atmósfera de abandono y desesperación. Era evidente que no había sido habitado en años. La familia fue obligada a bajar de la camioneta y conducida al interior de la casa. Las condiciones eran precarias. No había electricidad ni agua corriente. El suelo estaba sucio y lleno de polvo, y el aire olía a humedad y a encierro. Los hombres armados los encerraron en una habitación pequeña y oscura, sin ventanas ni muebles. Solo un par de colchones viejos y sucios yacían tirados en el suelo. El miedo se apoderó de ellos por completo. Se abrazaron fuertemente, tratando de darse consuelo mutuamente. Poco después, la puerta se abrió con un golpe seco, y un hombre entró en la habitación. Era alto y corpulento, con una mirada fría y penetrante. Su rostro estaba marcado por cicatrices, testimonio de una vida llena de violencia. Vestía ropa militar y portaba un arma larga. Se notaba que era el líder del grupo. Su presencia imponía respeto y temor. «Soy el comandante Sombra», dijo con voz grave y amenazante. «A partir de ahora, ustedes obedecerán todas mis órdenes. Cualquier intento de resistencia será castigado severamente». Su nombre resonó en la habitación como un presagio de desgracia. La familia Mendoza sintió un escalofrío recorrer sus espaldas. Sabían que estaban en manos de un hombre cruel y despiadado, un miembro de alto rango del CJNG. El comandante Sombra les explicó, de manera concisa y sin rodeos, los motivos del secuestro. Al parecer, Juan tenía una deuda pendiente del pasado. Algo que había hecho años atrás y que ahora había regresado para atormentarlo. El comandante Sombra exigía una suma exorbitante de dinero a cambio de la liberación de la familia. Una cantidad que los Mendoza no podían ni siquiera imaginar. Juan negó vehementemente tener ninguna deuda. Insistió en que no entendía por qué los habían secuestrado. Suplicó al comandante Sombra que los liberara. Pero el comandante Sombra no estaba dispuesto a escuchar razones. Su mirada permaneció impasible, su actitud implacable. Les dio un plazo para conseguir el dinero, amenazando con hacerles daño si no cumplían con sus exigencias. El comandante Sombra se retiró de la habitación, dejando a la familia Mendoza sumida en la desesperación. Juan y Sofía intentaron mantener la calma y apoyarse mutuamente, pero la tensión y el miedo eran palpables. Isabel y Daniel estaban aterrorizados, aferrándose a sus padres como si sus vidas dependieran de ello. La incertidumbre sobre su futuro los consumía por dentro. No sabían cuánto tiempo estarían encerrados en esa casa, ni qué les depararía el destino. El comandante Sombra contactó a la familia de Juan, exigiendo el rescate. La llamada fue breve y amenazante. Les advirtió que no contactaran a la policía, o de lo contrario, la familia Mendoza pagaría las consecuencias. La familia de Juan, a pesar del shock y el temor, intentó reunir el dinero. Pero la suma era demasiado grande, inalcanzable. La desesperación se apoderó de ellos. La familia Mendoza se enfrentaba a una situación límite. Estaban atrapados en un infierno, sin saber cómo escapar. La crueldad del comandante Sombra y la incertidumbre sobre su futuro los consumían por dentro. Solo les quedaba aferrarse a la esperanza y rezar por un milagro. La noche se cernía sobre ellos, oscura y amenazante, presagiando un futuro aún más incierto. El destino de la familia Mendoza pendía de un hilo. La desaparición de la familia Mendoza no pasó desapercibida. En Guadalajara, su ausencia repentina generó una ola de alarma y preocupación.
Los vecinos notaron que la ferretería de Juan permanecía cerrada, algo inusual. Los compañeros de trabajo de Sofía en la escuela primaria se extrañaron de su falta. Isabel no se presentó a clases y Daniel no fue visto jugando al fútbol en el parque. La ausencia de los Mendoza era evidente y preocupante. La policía local inició una investigación, pero desde el principio se encontraron con obstáculos. La influencia del CJNG en la zona era innegable. Muchos oficiales temían involucrarse demasiado, por temor a represalias. Las pistas eran escasas y confusas, y la investigación avanzaba lentamente, sin resultados concretos. La policía se limitaba a seguir los protocolos básicos, sin profundizar demasiado en el caso. Sin embargo, la familia de Sofía no se quedó de brazos cruzados. Al notar su ausencia, empezaron a preocuparse y a presionar a las autoridades. A diferencia de la familia de Juan, los familiares de Sofía eran personas influyentes, con contactos en el gobierno y en los medios de comunicación. Su insistencia y persistencia obligaron a las autoridades a tomar el caso más en serio. La presión mediática comenzó a aumentar, poniendo en aprietos a la policía local. El CJNG, consciente de la creciente presión, comenzó a sembrar pistas falsas para desviar la atención de la policía. Diseminaron rumores, plantaron evidencias y manipularon información para confundir a los investigadores y alejarlos de la verdad. Querían ganar tiempo y asegurarse de que nadie descubriera el paradero de la familia Mendoza. La estrategia era desviar la atención y proteger sus intereses. Mientras tanto, en la casa abandonada, la tensión entre los Mendoza era palpable. La confesión de Juan a Sofía sacudió los cimientos de su relación. Juan, con la voz temblorosa y los ojos llenos de culpa, le reveló que en el pasado había tenido una breve relación con el narcotráfico. Había sido joven e ingenuo, y se había dejado seducir por el dinero fácil. Pero se había dado cuenta de su error y se había alejado de ese mundo, jurando no volver jamás. Admitió que siempre había temido que su pasado lo alcanzara. Sabía que el narcotráfico no perdona ni olvida. Había vivido durante años con el miedo constante de que alguien lo reconociera o lo relacionara con su pasado. Ahora, ese miedo se había hecho realidad, poniendo en peligro a toda su familia. Juan se sentía culpable y responsable de la situación en la que se encontraban. Sofía, al principio, se sintió devastada por la revelación. Se sintió traicionada y engañada. Pero al ver el arrepentimiento sincero en los ojos de Juan, decidió perdonarlo. Sabía que lo más importante era mantener la calma y apoyarse mutuamente para superar esta terrible prueba. Tenían que mantenerse unidos por el bien de sus hijos. El comandante Sombra, impaciente por no recibir el dinero, se mostró cada vez más amenazante. Llamó a Juan y a Sofía a su presencia y les advirtió que el tiempo se estaba agotando. Les dijo que si no recibía el dinero pronto, comenzaría a hacer daño a la familia. Sus palabras fueron crueles y despiadadas. Les dejó claro que no dudaría en lastimar a Isabel y a Daniel si era necesario. El comandante Sombra incrementó la vigilancia sobre la familia Mendoza. Redobló el número de guardias y reforzó la seguridad de la casa. Les prohibió salir de la habitación y limitó su acceso a la comida y al agua. Quería aumentar la presión y el miedo para obligarlos a cooperar. Su objetivo era obtener el dinero lo antes posible, sin importar el costo. La tensión en la casa abandonada alcanzó niveles insoportables. La familia Mendoza se sentía atrapada en una pesadilla, sin saber cómo despertar. El tiempo se agotaba y el peligro se cernía sobre ellos como una sombra oscura. La esperanza comenzaba a desvanecerse, dejando paso a la desesperación y al temor. Su destino pendía de un hilo, a merced de la crueldad del comandante Sombra y la implacable maquinaria del narcotráfico. El infierno, para la familia Mendoza, apenas comenzaba. La súplica de Sofía resonó en las paredes de la deteriorada habitación. Con el corazón en la mano, intentó apelar a la humanidad del comandante Sombra. Le habló de sus hijos, de su inocencia, del daño irreparable que les causaría.
Le rogó que los liberara, que les permitiera regresar a su vida, que les diera una oportunidad de ser felices. Le prometió que harían todo lo posible para conseguir el dinero, aunque tuvieran que venderlo todo. Pero el comandante Sombra permaneció imperturbable. Su rostro era una máscara de indiferencia. Sus ojos, fríos y carentes de emoción, revelaban la dureza de su alma. No mostró ni una pizca de compasión. Parecía insensible al sufrimiento ajeno. Su única preocupación era el dinero, el poder, la lealtad a su cártel. La vida de la familia Mendoza no significaba nada para él. No me importa tu familia, respondió con voz gélida. Solo me importa el dinero. Si no lo consigo, ustedes pagarán las consecuencias. No me hagan perder el tiempo con súplicas inútiles. Su destino está en sus manos. Con esas palabras, cortó cualquier esperanza de clemencia. La familia Mendoza se dio cuenta de que estaban tratando con un hombre sin escrúpulos, capaz de cualquier atrocidad. En la oscuridad de la noche, Juan e Isabel urdieron un plan desesperado. Sabían que la vigilancia era extrema, que las posibilidades de éxito eran mínimas, pero no podían quedarse de brazos cruzados. Tenían que intentarlo, aunque fuera una misión suicida. La idea era simple, aprovechar un momento de descuido de los guardias para escapar de la casa y buscar ayuda. Isabel, ágil y valiente, se encargaría de distraer a los guardias, mientras Juan, con su fuerza y determinación, intentaría abrirse paso a la fuerza. Habían estudiado los movimientos de los guardias, identificado los puntos débiles y planeado cada detalle de la fuga. Sabían que era arriesgado, pero estaban dispuestos a jugarse el todo por el todo. La libertad de su familia valía cualquier sacrificio. Sin embargo, el comandante Sombra, astuto y despiadado, comenzó a implementar una estrategia de tortura psicológica. Separó a la familia, encerrando a Juan en una celda aislada y a Sofía con los niños en otra habitación. Los privó de comunicación, les negó el contacto físico y los sumió en la incertidumbre. Quería quebrar su espíritu, debilitar su resistencia y obligarlos a ceder a sus exigencias. Amenazó con dañar a los niños frente a sus padres, con torturarlos y mutilarlos si no cooperaban. Jugó con sus miedos, explotó sus debilidades y los sometió a un estrés emocional insoportable. Su objetivo era desmoralizarlos, hacerles perder la esperanza y convertirlos en marionetas a su merced. La tortura psicológica era tan efectiva como la física, y la familia Mendoza comenzaba a sentir sus efectos devastadores. Mientras tanto, en Guadalajara, la presión mediática y la influencia de la familia de Sofía comenzaron a surtir efecto. La Policía Federal, alertada por la magnitud del caso y la posible implicación del CJNG, decidió intervenir en la investigación. Un equipo especializado en secuestros y crimen organizado fue enviado a la zona para tomar el control de la situación. Los agentes federales, con recursos y experiencia superiores a los de la policía local, comenzaron a investigar a fondo el caso. Revisaron las pistas existentes, entrevistaron a testigos y analizaron la información disponible. Su objetivo era encontrar a la familia Mendoza lo antes posible y llevar a los responsables ante la justicia. La intervención de la Policía Federal representaba una nueva esperanza para la familia Mendoza. La Policía Federal encontró un vehículo sospechoso cerca del lugar donde desapareció la familia. Se trataba de una camioneta abandonada, con placas falsas y rastros de sangre en su interior. Los investigadores sospecharon que podría estar relacionada con el secuestro y procedieron a analizarla minuciosamente. El hallazgo del vehículo representaba una nueva pista en la investigación y podría llevarlos al paradero de la familia Mendoza. Los agentes federales intensificaron la búsqueda en la zona, peinando caminos vecinales, revisando casas abandonadas y entrevistando a los habitantes de los pueblos cercanos. Estaban decididos a encontrar a la familia Mendoza, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. La presión sobre el CJNG aumentaba, y el comandante Sombra comenzaba a sentir el peso de la ley sobre sus hombros.
La esperanza de rescatar a la familia Mendoza se mantenía viva, aunque el tiempo corría en su contra. La lucha contra el narcotráfico se intensificaba, y el destino de la familia Mendoza pendía de un hilo. La Policía Federal inició una serie de interrogatorios intensivos a personas cercanas a Juan y Sofía. Vecinos, compañeros de trabajo, amigos y familiares fueron sometidos a largas sesiones de preguntas, buscando cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el secuestro. Los investigadores se centraron en posibles enemigos, deudas pendientes, negocios turbios o cualquier detalle que pudiera explicar por qué la familia Mendoza había sido secuestrada. Cada palabra, cada gesto, cada expresión era analizada minuciosamente, buscando alguna pista que pudiera romper el silencio. Los interrogatorios fueron exhaustivos y a menudo intimidantes. Los agentes federales no dudaron en utilizar tácticas de presión para obtener información. Sabían que el tiempo era crucial y que cada minuto perdido podría ser fatal para la familia Mendoza. La tensión era palpable en el ambiente, y el miedo a represalias del CJNG silenciaba a muchos testigos. Sin embargo, la Policía Federal estaba decidida a llegar al fondo del asunto, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. Fue durante estos interrogatorios que el pasado de Juan comenzó a salir a la luz. Algunos vecinos recordaron rumores sobre su breve relación con el narcotráfico en su juventud. Un antiguo compañero de trabajo mencionó que Juan había tenido problemas económicos en el pasado y que había estado involucrado en negocios sospechosos. Poco a poco, la imagen de Juan como un simple empresario comenzaba a desmoronarse, revelando un pasado oscuro y turbio. La Policía Federal profundizó en la investigación del pasado de Juan. Revisaron archivos policiales, consultaron fuentes confidenciales y entrevistaron a antiguos socios y conocidos. Descubrieron que Juan había trabajado como contador para una organización criminal local durante un corto periodo de tiempo. Aunque no había pruebas de que estuviera involucrado en actividades ilegales, su relación con el narcotráfico era innegable. Los investigadores sospecharon que Juan no estaba diciendo toda la verdad. Creyeron que estaba ocultando información importante sobre su pasado y que eso podría ser la clave para resolver el secuestro. Decidieron confrontarlo con la información que habían recopilado, esperando que confesara la verdad. La presión sobre Juan aumentaba, y su pasado lo alcanzaba como una sombra amenazante. Mientras tanto, en la casa abandonada, las condiciones de vida empeoraban cada día. La falta de higiene, la mala alimentación y el estrés constante comenzaron a afectar la salud de la familia Mendoza. Isabel, especialmente vulnerable debido a su edad, comenzó a sentirse mal. Tenía fiebre, tos y dolores de cabeza. Su estado de salud se deterioraba rápidamente y necesitaba atención médica urgente. Sofía, desesperada, rogó al comandante Sombra que le permitiera llevar a Isabel a un médico. Le suplicó que tuviera compasión de su hija, que su vida estaba en peligro. Pero el comandante Sombra se negó rotundamente. Le dijo que no le importaba la salud de Isabel, que solo le importaba el dinero. Su crueldad no conocía límites. El comandante Sombra se enteró de que la Policía Federal estaba investigando el secuestro. Uno de sus informantes le reveló que los agentes federales estaban interrogando a personas cercanas a la familia Mendoza y que estaban descubriendo información sobre el pasado de Juan. La noticia lo enfureció. Temía que la Policía Federal descubriera la verdad sobre el secuestro y lo arrestara. El comandante Sombra convocó a sus hombres y les ordenó que intensificaran la vigilancia sobre la familia Mendoza. Les advirtió que no debían dejar que nadie se acercara a la casa y que debían estar preparados para defenderla con sus vidas. Estaba dispuesto a todo para protegerse y evitar ser capturado. La situación se volvía cada vez más peligrosa para la familia Mendoza, atrapada en medio de una guerra entre el narcotráfico y la Policía Federal. El comandante Sombra, consumido por la ira, urdió un plan para intimidar a la familia de Sofía y obligarlos a cesar su presión sobre las autoridades. Envió un mensaje claro y contundente a través de un intermediario: si no retiraban su apoyo a la investigación,
la familia Mendoza sufriría las peores consecuencias. La amenaza fue directa y brutal, dejando claro que no dudaría en dañar a Juan, Sofía, Isabel y Daniel si era necesario. El mensaje caló hondo en la familia de Sofía, quienes, a pesar de su influencia y recursos, temían por su seguridad y la de sus seres queridos. El miedo, ese sentimiento paralizante, se apoderó de ellos. La imagen de la familia Mendoza sufriendo a manos del CJNG los atormentaba. Después de una dolorosa deliberación, tomaron la difícil decisión de ceder a las exigencias del comandante Sombra. Retiraron su apoyo a la investigación, dejando a la Policía Federal sin uno de sus principales aliados. La noticia llegó como un balde de agua fría a la familia Mendoza, quienes sintieron que la esperanza se desvanecía. Juan, consumido por la culpa, se sentía responsable de la terrible situación en la que se encontraba su familia. Recordaba una y otra vez su pasado, lamentando sus errores y decisiones. Se culpaba por haber puesto a su familia en peligro, por haberlos expuesto a la crueldad del narcotráfico. El peso de la culpa era insoportable y sentía que se hundía en un abismo de desesperación. Intentaba mantenerse fuerte por su familia, pero por dentro se sentía destrozado. En un momento de desesperación y valentía, Daniel, el hijo menor, urdió un plan para escapar. Aprovechando un instante de descuido de los guardias, se escabulló de la habitación y corrió hacia la puerta principal. Su pequeño corazón latía con fuerza, impulsado por el deseo de libertad y el anhelo de volver a casa. Corrió tan rápido como sus piernas se lo permitieron, pero los guardias reaccionaron rápidamente. Lo persiguieron a través del patio, gritándole que se detuviera. Daniel, asustado pero decidido, no se rindió. Siguió corriendo, con la esperanza de alcanzar la libertad. Pero los guardias eran más rápidos y lo alcanzaron antes de que pudiera llegar a la puerta. Lo agarraron con fuerza y lo arrastraron de vuelta a la casa. El intento de escape de Daniel había fracasado. El comandante Sombra, furioso por la osadía de Daniel, decidió dar un castigo ejemplar. Lo llevó frente a sus padres y, sin piedad, lo golpeó con una vara de madera. Los gritos de dolor de Daniel resonaron en la casa, mientras Juan y Sofía observaban impotentes, con el corazón destrozado. El comandante Sombra quería enviar un mensaje claro: cualquier intento de resistencia sería castigado con la mayor crueldad. El castigo fue una advertencia para la familia Mendoza. El comandante Sombra quería que supieran que no dudaría en dañar a sus hijos si no cooperaban. Quería que sintieran el dolor y el miedo, para que cedieran a sus exigencias. La crueldad del comandante Sombra no tenía límites, y la familia Mendoza se sentía atrapada en una pesadilla sin fin. El futuro se vislumbraba sombrío y amenazante, sin esperanza de salvación. La salud de Isabel se deterioraba a un ritmo alarmante. La fiebre no cedía, la tos se volvía más persistente y su rostro palidecía cada día más. La falta de atención médica estaba teniendo graves consecuencias. Sofía, desesperada, intentaba aliviar sus síntomas con paños húmedos y remedios caseros, pero era inútil. Isabel necesitaba urgentemente un médico y medicamentos. Cada hora que pasaba disminuía sus posibilidades de sobrevivir. Sofía, con lágrimas en los ojos, suplicó al comandante Sombra que le permitiera llevar a Isabel a un hospital. Le rogó que tuviera compasión, que no la dejara morir. Le prometió que no intentaría escapar, que solo quería salvar la vida de su hija. Le ofreció todo lo que tenía, su casa, sus ahorros, incluso su propia vida, a cambio de la liberación de Isabel. El comandante Sombra escuchó sus súplicas con frialdad. Su rostro permaneció inexpresivo, sin mostrar ni una pizca de empatía. Después de un largo silencio, respondió con voz gélida: no me importa tu hija. Lo único que me importa es el dinero. Si no lo consigo, todos ustedes pagarán las consecuencias. Negó rotundamente la petición de Sofía, condenando a Isabel a una muerte segura. Juan, al ver la desesperación de Sofía y el sufrimiento de Isabel, decidió tomar cartas en el asunto.
Se acercó al comandante Sombra y le ofreció toda su vida y sus bienes a cambio de la liberación de su familia. Le dijo que renunciaría a todo, que se entregaría a la policía y que lo dejaría escapar si liberaba a Sofía, Isabel y Daniel. Estaba dispuesto a sacrificarlo todo por el bienestar de su familia. El comandante Sombra escuchó la oferta de Juan con atención. Parecía estar considerando la propuesta. Después de unos minutos, respondió con una sonrisa burlona: tu vida no vale nada para mí. Tu familia es mi garantía. Si te dejo ir, ¿quién me asegura que me pagarán? Rechazó la oferta de Juan, dejando claro que no estaba dispuesto a negociar. La vida de la familia Mendoza no tenía valor para él. Mientras tanto, en Guadalajara, la Policía Federal no se había rendido. A pesar de la retirada del apoyo de la familia de Sofía, continuaban investigando el caso con determinación. Un informante, un miembro arrepentido del CJNG, se puso en contacto con la policía y les proporcionó información valiosa sobre la organización y sus operaciones en la zona. El informante reveló la ubicación aproximada de la casa donde se encontraba la familia Mendoza. La Policía Federal, con esta nueva información, comenzó a planificar un operativo para rescatar a la familia. Elaboraron un plan detallado, teniendo en cuenta todos los posibles escenarios. Sabían que era una operación arriesgada, pero estaban decididos a rescatar a la familia Mendoza y llevar a los responsables ante la justicia. La esperanza de un final feliz se mantenía viva. Los agentes federales se prepararon para el operativo. Se equiparon con armas, chalecos antibalas y equipos de comunicación. Se coordinaron con otras unidades policiales y militares para asegurar la zona y evitar fugas. Estaban listos para enfrentarse al CJNG y rescatar a la familia Mendoza. La operación estaba a punto de comenzar. El operativo se puso en marcha al amanecer. Un convoy de camionetas policiales se dirigió a la ubicación indicada por el informante. Los agentes federales, con el rostro cubierto y las armas en mano, se acercaron sigilosamente a la casa. La tensión era palpable en el aire. Sabían que estaban a punto de enfrentarse a una situación peligrosa. Los agentes rodearon la casa y establecieron un perímetro de seguridad. Un equipo especializado en asalto se preparó para irrumpir en la vivienda. La orden fue dada y el operativo comenzó. Los agentes federales irrumpieron en la casa con fuerza y determinación, dispuestos a todo para rescatar a la familia Mendoza. El enfrentamiento con el CJNG era inminente. La Policía Federal se preparaba para el enfrentamiento, sin saber que la salud de Isabel pendía de un hilo. El tiempo era crucial. Cada segundo contaba. La familia Mendoza, atrapada en la casa abandonada, esperaba ansiosamente el rescate, sin saber que el infierno estaba a punto de desatarse. El destino de la familia Mendoza estaba a punto de decidirse. El informante, un hombre de mediana edad con el rostro marcado por el arrepentimiento, se identificó como Javier, un antiguo miembro del CJNG que había presenciado demasiada violencia y crueldad. Buscaba redimirse, expiar sus pecados y ayudar a las autoridades a desmantelar la organización criminal que había destrozado su vida. Su información era valiosa, pero también arriesgada. Sabía que si el CJNG descubría su traición, lo matarían sin dudarlo. Javier había sido testigo de primera mano de la crueldad del comandante Sombra. Había visto cómo torturaba y asesinaba a personas inocentes, cómo extorsionaba a empresarios y cómo sembraba el terror en la población. Estaba harto de la violencia y la corrupción y quería hacer algo para cambiar la situación. Por eso, había decidido contactar a la Policía Federal y ofrecer su ayuda. La información clave que Javier proporcionó era la ubicación aproximada de la casa donde se encontraba la familia Mendoza. Sabía que era una casa abandonada en medio del monte, cerca de un pequeño pueblo llamado La Esperanza. No conocía la dirección exacta, pero podía guiar a la policía hasta la zona. Esta información era crucial para el operativo de rescate. La Policía Federal, con la información proporcionada por Javier, afinó su plan de acción.
Sabían que la zona era peligrosa y que el CJNG tenía muchos hombres armados en la región. Decidieron lanzar un operativo sorpresa, con un gran despliegue de fuerzas y un plan de ataque meticulosamente elaborado. No podían permitirse ningún error. La vida de la familia Mendoza dependía de ello. El operativo se puso en marcha al amanecer. Un convoy de camionetas policiales se dirigió a la zona indicada por Javier. Los agentes federales, con el rostro cubierto y las armas en mano, se acercaron sigilosamente a la casa abandonada. La tensión era palpable en el aire. Sabían que estaban a punto de enfrentarse a una situación extremadamente peligrosa. Al llegar a la casa, los agentes federales rodearon la vivienda y establecieron un perímetro de seguridad. Un equipo especializado en asalto se preparó para irrumpir en la casa. La orden fue dada y el operativo comenzó. Los agentes federales irrumpieron en la casa con fuerza y determinación, gritando órdenes y disparando al aire. La respuesta del CJNG no se hizo esperar. Los hombres armados que custodiaban la casa abrieron fuego contra los agentes federales. Se produjo un intenso tiroteo. Las balas silbaban en el aire, impactando contra las paredes y el suelo. El ruido de las explosiones y los disparos era ensordecedor. La casa se convirtió en un campo de batalla. Los agentes federales, a pesar del fuego enemigo, lograron avanzar y asegurar la zona exterior de la casa. Utilizaron tácticas de combate urbano para protegerse y avanzar. Dispararon desde detrás de los vehículos policiales, se cubrieron con escudos y utilizaron granadas de humo para confundir al enemigo. Su objetivo era neutralizar a los hombres armados del CJNG y rescatar a la familia Mendoza. El tiroteo se prolongó durante varios minutos. Los agentes federales y los hombres armados del CJNG intercambiaron disparos sin cesar. La casa abandonada se convirtió en un infierno de fuego y plomo. Los agentes federales, con su entrenamiento y experiencia, lograron tomar la delantera. Uno a uno, fueron neutralizando a los hombres armados del CJNG. Algunos hombres armados intentaron escapar de la casa, pero fueron interceptados por los agentes federales que custodiaban el perímetro. Se produjo un nuevo tiroteo en el exterior de la vivienda. Los agentes federales lograron abatir a los hombres armados que intentaban huir. La situación estaba bajo control. Tras asegurar la zona exterior de la casa, los agentes federales se prepararon para irrumpir en el interior de la vivienda. Sabían que la familia Mendoza podía estar en peligro. Tenían que actuar con rapidez y cautela. El rescate de la familia Mendoza era su prioridad. La tensión era máxima. El destino de la familia Mendoza estaba a punto de decidirse. El infierno de fuego y plomo apenas comenzaba. Con la zona exterior asegurada, la policía federal irrumpió en la casa. La escena que encontraron era dantesca. Muebles destrozados, paredes agujereadas por las balas y manchas de sangre por todas partes. El aire era irrespirable, cargado con el olor a pólvora y el hedor de la muerte. Los agentes avanzaban con cautela, revisando cada habitación, cada rincón, buscando a la familia Mendoza y a los miembros restantes del CJNG. La resistencia armada dentro de la casa era feroz. Los pocos miembros del CJNG que quedaban se atrincheraron y continuaron disparando contra la policía. El tiroteo se reanudó, aún más intenso que antes. Las balas rebotaban en las paredes, las ventanas se hacían añicos y el estruendo de las armas resonaba en todo el edificio. Los agentes federales, arriesgando sus vidas, avanzaban centímetro a centímetro, neutralizando a los enemigos. En medio del caos y la confusión, el comandante Sombra, demostrando su astucia y sangre fría, aprovechó la oportunidad para escapar. Conocía cada rincón de la casa, cada pasadizo secreto. Se movió con sigilo, evitando el fuego cruzado, y logró escabullirse por una puerta trasera. Dejó a sus hombres a su suerte, priorizando su propia supervivencia. El comandante Sombra desapareció en la oscuridad del monte.
convirtiéndose en fugitivo. Mientras el tiroteo continuaba, otros agentes federales lograron llegar hasta la habitación donde se encontraba la familia Mendoza. La puerta estaba cerrada con llave, pero la derribaron de una patada. Al entrar, encontraron a Sofía abrazando a Daniel, tratando de protegerlo del peligro. Isabel yacía en un rincón, pálida e inconsciente. Su estado era crítico. La Policía Federal logró rescatar a la familia Mendoza. Sofía y Daniel estaban aterrorizados pero ilesos. Isabel, sin embargo, necesitaba atención médica urgente. Los agentes la sacaron de la casa con cuidado y la trasladaron a una ambulancia que esperaba cerca. El tiempo era esencial. Cada segundo contaba para salvar su vida. Isabel fue trasladada de urgencia a un hospital en Guadalajara. Los médicos la recibieron de inmediato y la llevaron a la sala de emergencias. Su estado era grave. Tenía una infección severa y necesitaba cuidados intensivos. Juan, al enterarse del rescate de su familia, sintió un alivio inmenso. Pero su alegría se vio empañada por la preocupación por la salud de Isabel. Se dirigió al hospital lo más rápido que pudo, rezando para que su hija sobreviviera. Al llegar, encontró a Sofía y Daniel esperando ansiosamente noticias. Se abrazaron fuertemente, agradecidos de estar vivos. Pero la incertidumbre sobre el futuro de Isabel los mantenía en vilo. La lucha por la vida de Isabel apenas comenzaba. La Policía Federal, tras asegurar la zona y rescatar a la familia Mendoza, inició la búsqueda del comandante Sombra. Desplegaron un operativo a gran escala, con helicópteros, perros rastreadores y agentes especializados en la captura de fugitivos. Estaban decididos a llevarlo ante la justicia. El comandante Sombra era un peligro para la sociedad y no podían permitir que siguiera libre. El rescate de la familia Mendoza fue un golpe duro. Para el CJNG. La operación policial demostró que las autoridades estaban dispuestas a enfrentarlos y que su impunidad no era absoluta. El CJNG se tambaleaba, pero aún era una fuerza poderosa y peligrosa. La lucha contra el narcotráfico continuaba, y la familia Mendoza se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza. Su historia era un ejemplo de que, a pesar de la oscuridad y la violencia, siempre hay una luz al final del túnel. La batalla contra el mal aún no había terminado. Isabel yacía en la cama del hospital, conectada a una multitud de máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Su rostro, pálido y demacrado, contrastaba con las brillantes luces de la sala de cuidados intensivos. Cada respiración era una lucha, un esfuerzo visible en el leve movimiento de su pecho. Los médicos y enfermeras se movían con diligencia a su alrededor, administrando medicamentos y ajustando los aparatos. Su vida pendía de un hilo, pero luchaban con todas sus fuerzas para mantenerla aferrada a este mundo. Juan y Sofía permanecían sentados a su lado, tomados de las manos y con la mirada fija en su hija. Sus rostros reflejaban el cansancio y la angustia de los últimos días, pero también una profunda esperanza. Rezaban en silencio, pidiendo a cualquier fuerza superior que escuchara sus plegarias y permitiera que Isabel se recuperara. Cada latido de las máquinas era un recordatorio de la fragilidad de la vida, pero también de la fuerza del amor que los unía. Juan recordaba cada momento compartido con Isabel, desde sus primeros pasos hasta sus logros académicos. Recordaba sus sueños y aspiraciones, su deseo de ir a la universidad y convertirse en abogada. No podía imaginar un mundo sin ella, sin su sonrisa, sin su inteligencia, sin su amor. Estaba dispuesto a dar su propia vida para que Isabel pudiera tener un futuro. Sofía recordaba las noches en vela cuidando de Isabel cuando era niña, las canciones de cuna que le cantaba para dormir, los cuentos que le contaba antes de acostarse. Recordaba su primer día de escuela, sus primeras amistades, sus primeras decepciones. Isabel era su razón de ser, su mayor alegría, su mayor orgullo. No podía soportar la idea de perderla. Mientras tanto, Daniel recibía atención psicológica en otro sector del hospital.
El trauma del secuestro lo había afectado profundamente. Tenía pesadillas recurrentes, se mostraba irritable y retraído, y se negaba a hablar de lo sucedido. Los psicólogos trabajaban con él para ayudarlo a procesar sus emociones, a superar el miedo y a recuperar la confianza en sí mismo. Era un proceso largo y difícil, pero era fundamental para su recuperación. Daniel recordaba el miedo que sintió durante el secuestro, las amenazas del comandante Sombra, el castigo que recibió por intentar escapar. Se sentía culpable por no haber podido proteger a su familia. Los psicólogos le explicaban que no era su culpa, que era un niño y que había hecho lo mejor que pudo en una situación extrema. Le enseñaban técnicas para controlar su ansiedad y para expresar sus sentimientos. La Policía Federal, mientras tanto, iniciaba una intensa búsqueda del comandante Sombra. Desplegaron un operativo a gran escala, con agentes encubiertos, informantes y tecnología de punta. Sabían que era un hombre peligroso y que no dudaría en volver a atacar. Estaban decididos a capturarlo y llevarlo ante la justicia. Ofrecieron una recompensa por información que condujera a su arresto. Los agentes federales registraron casas abandonadas, ranchos y escondites conocidos del CJNG. Interrogaron a personas relacionadas con la organización criminal, buscando pistas sobre el paradero del comandante Sombra. La búsqueda se extendió por todo el estado de Jalisco y a otros estados vecinos. La presión sobre el comandante Sombra aumentaba cada día. Pero la verdad sobre el pasado de Juan, la verdadera razón del secuestro, aún permanecía oculta. La Policía Federal, al principio, creyó que se trataba de una simple venganza o de una extorsión. Pero a medida que profundizaban en la investigación, descubrieron que había algo más, algo mucho más oscuro y complejo. Los agentes federales encontraron documentos y registros que indicaban que Juan había trabajado como contador para el CJNG hace muchos años. Descubrieron que había tenido acceso a información confidencial sobre las operaciones financieras de la organización criminal. Sospechaban que Juan había descubierto algo que no debía y que eso había desencadenado el secuestro. La Policía Federal interrogó nuevamente a Juan, confrontándolo con la información que habían recopilado. Al principio, Juan negó todo, pero ante la evidencia irrefutable, finalmente confesó la verdad. Reveló que había descubierto un esquema de lavado de dinero a gran escala que involucraba a altos mandos del CJNG. Temiendo por su vida, había huido con pruebas que incriminaban a los líderes de la organización. Juan había ocultado las pruebas durante años, pensando que era el lugar más seguro. Pero el comandante Sombra, sediento de venganza y desesperado por recuperar las pruebas, había ordenado su secuestro. La verdad sobre el pasado de Juan y la verdadera razón del secuestro salía a la luz, revelando una trama de corrupción, traición y muerte. La familia Mendoza, sin saberlo, se había convertido en el objetivo de una guerra entre el narcotráfico y la justicia. Juan, con la voz temblorosa y los ojos llenos de remordimiento, relató su historia a los agentes federales. En su juventud, había sido un contador talentoso, pero también ambicioso y vulnerable a las tentaciones del dinero fácil. El CJNG, en su expansión, buscaba personas con sus habilidades para manejar sus finanzas ilícitas. Juan, cegado por la promesa de una vida mejor, aceptó trabajar para ellos. Al principio, solo se encargaba de tareas rutinarias, llevar la contabilidad, pagar facturas, administrar el flujo de efectivo. Pero poco a poco, fue ascendiendo en la organización, ganando la confianza de sus superiores y teniendo acceso a información cada vez más confidencial. Fue entonces cuando descubrió el esquema de lavado de dinero. Una red intrincada de empresas fantasmas, cuentas bancarias en paraísos fiscales y transacciones fraudulentas que permitía al CJNG blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico. Juan se sintió horrorizado por lo que había descubierto. Sabía que estaba arriesgando su vida, pero no podía seguir siendo cómplice de esa actividad criminal. Decidió recopilar pruebas, documentos que demostraran el esquema de lavado de dinero y que incriminaran a los altos mandos del CJNG.
Lo hizo en secreto, con mucho cuidado, sabiendo que si lo descubrían, lo matarían sin dudarlo. Cuando tuvo suficientes pruebas, planeó su huida. Abandonó su trabajo, dejó su casa y desapareció sin dejar rastro. Se cambió el nombre, se mudó a otra ciudad y comenzó una nueva vida. Juró no volver a tener nada que ver con el narcotráfico. Intentó olvidar su pasado, pero el miedo siempre lo acompañó. Sabía que el CJNG no olvida ni perdona. El comandante Sombra, un hombre despiadado y vengativo, nunca olvidó la traición de Juan. Lo consideraba un ladrón y un traidor. Estaba obsesionado con recuperar las pruebas que Juan había robado. Sabía que esos documentos podían destruir el imperio del CJNG. Por eso, había ordenado su secuestro. Quería vengarse de Juan y recuperar las pruebas a cualquier costo. Juan, previendo que el CJNG lo buscaría, había ocultado las pruebas en un lugar seguro, el coche familiar. Pensó que era el lugar menos probable donde buscarían. El coche era un símbolo de su vida honesta, de su esfuerzo por construir un futuro para su familia. Nunca imaginó que ese coche se convertiría en el objetivo de una búsqueda desesperada. La Policía Federal, al enterarse de la verdad, revisó minuciosamente el coche de la familia Mendoza. Lo desmantelaron pieza por pieza, buscando cualquier indicio de las pruebas. Después de horas de búsqueda, finalmente encontraron algo, un compartimento secreto detrás de la guantera. Dentro del compartimento, había una caja de metal. Dentro de la caja, encontraron documentos, discos duros y memorias USB. El contenido era explosivo, nombres, fechas, cifras, contratos, estados de cuenta, fotografías. Pruebas irrefutables que incriminaban a altos mandos del CJNG en el esquema de lavado de dinero. La Policía Federal había encontrado el tesoro que el comandante Sombra tanto ansiaba. Las pruebas eran cruciales para desmantelar la red de lavado de dinero del CJNG. Permitían rastrear el flujo de efectivo, identificar a los testaferros y a las empresas fantasmas y acusar formalmente a los líderes de la organización criminal. La Policía Federal tenía en sus manos las herramientas para asestar un golpe devastador al CJNG. La verdad había salido a la luz. El secuestro de la familia Mendoza no era solo una venganza o una extorsión. Era una lucha por el poder, una batalla por el control de la información. Juan, sin saberlo, se había convertido en el depositario de un secreto que podía cambiar el curso de la historia. La familia Mendoza, sin buscarlo, se había convertido en un objetivo. El destino, cruel e implacable, los había puesto en el centro de una tormenta de violencia y corrupción. La esperanza, sin embargo, aún permanecía viva. Las pruebas estaban en manos de la justicia. La lucha contra el narcotráfico continuaba. Y la familia Mendoza, a pesar del trauma, se aferraba a la esperanza de un futuro mejor. Fin de parte 11. Isabel comenzó a mostrar signos de mejoría en el hospital. La fiebre cedió, su respiración se hizo más regular y recuperó la conciencia. Abrió los ojos y reconoció a sus padres, quienes la abrazaron con lágrimas de alegría. La pesadilla, al parecer, comenzaba a desvanecerse. La esperanza renacía con fuerza. Juan, aliviado por la mejoría de Isabel, decidió confesar toda la verdad a la Policía Federal. Les contó sobre su pasado, sobre el esquema de lavado de dinero, sobre las pruebas que había ocultado en el coche. Les reveló todo lo que sabía, sin omitir ningún detalle. Quería colaborar con la justicia y ayudar a desmantelar la red criminal que había puesto en peligro a su familia. La Policía Federal, agradecida por la colaboración de Juan, le ofreció protección a él y a su familia. Les explicaron que corrían un grave peligro, ya que el CJNG no se quedaría de brazos cruzados después de la pérdida de las pruebas. Les propusieron ingresar a un programa de protección de testigos, donde les proporcionarían una nueva identidad, un nuevo hogar y seguridad las 24 horas del día. Juan y Sofía, después de deliberar, aceptaron la propuesta.
Sabían que era la única forma de proteger a sus hijos y comenzar una nueva vida lejos del narcotráfico. Se despidieron de sus amigos y familiares, sin revelarles la verdad sobre su destino. Desaparecieron de Guadalajara, dejando atrás su pasado y sus recuerdos. La Policía Federal utilizó las pruebas encontradas en el coche para iniciar una investigación a gran escala. Analizaron los documentos, los discos duros y las memorias USB, identificando a los involucrados en el esquema de lavado de dinero. Descubrieron que la red criminal se extendía por todo el país e incluso tenía conexiones internacionales. Con la información obtenida, la Policía Federal solicitó órdenes de arresto contra los altos mandos del CJNG. Se desplegaron operativos simultáneos en varias ciudades, capturando a los líderes de la organización y confiscando sus bienes. El imperio del CJNG comenzaba a tambalearse. La justicia, finalmente, comenzaba a prevalecer. Entre los detenidos se encontraban políticos corruptos, empresarios deshonestos y policías corruptos. La investigación reveló que el CJNG había infiltrado las instituciones del Estado, comprando voluntades y corrompiendo a funcionarios públicos. La corrupción era el combustible que alimentaba el narcotráfico. Las detenciones causaron un gran revuelo en la opinión pública. Los medios de comunicación cubrieron la noticia con gran despliegue, revelando los nombres y las fotografías de los detenidos. La sociedad mexicana se sintió indignada y exigió justicia. El gobierno federal prometió mano dura contra el narcotráfico y la corrupción. La Policía Federal continuó la búsqueda del comandante Sombra. Sabían que era un hombre peligroso y que no dudaría en volver a atacar. Reforzaron la seguridad en las fronteras y en los aeropuertos, impidiendo su fuga del país. El cerco se cerraba sobre el comandante Sombra. Mientras tanto, la familia Mendoza se adaptaba a su nueva vida en el programa de protección de testigos. Recibieron una nueva identidad, un nuevo hogar y apoyo psicológico para superar el trauma del secuestro. Intentaban reconstruir sus vidas, pero el pasado siempre los perseguía. El miedo y la incertidumbre eran sus compañeros constantes. Isabel regresó a la escuela y continuó sus estudios. Daniel volvió a jugar al fútbol y recuperó la alegría. Juan encontró un nuevo trabajo y Sofía se dedicó a cuidar de sus hijos. La familia Mendoza, a pesar de las adversidades, se aferraba a la esperanza de un futuro mejor. La lucha contra el narcotráfico aún no había terminado, pero la justicia comenzaba a abrirse paso. Las detenciones de los altos mandos del CJNG marcaron un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico. El golpe fue devastador para la organización criminal, que perdió poder e influencia. El imperio del CJNG se tambaleaba, pero aún no había caído. La lucha continuaba, y la familia Mendoza se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza. La historia de la familia Mendoza inspiró a muchos mexicanos a denunciar la corrupción y a colaborar con la justicia. Su valentía y su determinación demostraron que, a pesar de la oscuridad y la violencia, siempre hay una luz al final del túnel. La esperanza, como un faro en la noche, iluminaba el camino hacia un futuro mejor. La lucha por la justicia y la paz continuaba, y la familia Mendoza era un ejemplo de que, juntos, se podía vencer al mal. El imperio del CJNG se tambaleaba, sí, pero aún quedaban rescoldos de su poderío. Las detenciones de sus líderes y la exposición pública de su intrincada red de lavado de dinero asestaron un golpe durísimo a la organización, pero no la aniquilaron por completo. Como una hidra, el CJNG, aunque decapitado, aún conservaba la capacidad de regenerarse, de mutar y de seguir sembrando el terror. Sus tentáculos, aunque debilitados, aún alcanzaban a corromper, a amenazar y a controlar territorios. El comandante Sombra, convertido en fugitivo, se transformó en el hombre más buscado de México. Su rostro aparecía en carteles por todo el país, con una jugosa recompensa por su captura. Las fuerzas federales lo rastreaban incansablemente, pero él, como un fantasma, lograba evadir la justicia. Su habilidad para
Moverse en las sombras, su conocimiento del territorio y su red de contactos le permitían seguir un paso adelante de las autoridades. La historia de la familia Mendoza, por su parte, se convirtió en un símbolo de la lucha contra el narcotráfico. Su valentía, su resistencia y su determinación inspiraron a muchos mexicanos a alzar la voz contra la violencia y la corrupción. Su caso fue ampliamente difundido por los medios de comunicación, generando un debate nacional sobre la necesidad de fortalecer las instituciones y de combatir el crimen organizado con mayor eficacia. La familia Mendoza, sin proponérselo, se convirtió en un referente, en un ejemplo de que sí era posible enfrentarse al poder del narcotráfico. Pero la familia Mendoza también tuvo que pagar un alto precio por su valentía. Vivían bajo constante amenaza, escondidos en un lugar secreto, con una nueva identidad y bajo la protección del gobierno. La libertad que tanto anhelaban aún era esquiva. El miedo y la incertidumbre eran sus compañeros inseparables. Sabían que el CJNG no los olvidaría y que tarde o temprano intentaría vengarse. A pesar de todo, la familia Mendoza intentaba reconstruir sus vidas después del trauma. Se aferraban a la esperanza de un futuro mejor, un futuro en el que pudieran vivir en paz y seguridad. Se apoyaban mutuamente, fortaleciendo los lazos que los unían. El amor y la unidad familiar eran su refugio, su fortaleza. Daniel, el hijo menor, volvió a jugar fútbol. Al principio, le costó concentrarse, los recuerdos del secuestro lo atormentaban. Pero poco a poco, con la ayuda de su familia y de un psicólogo, logró superar el trauma y recuperar la alegría. El fútbol se convirtió en su terapia, en su vía de escape. En cada partido, en cada gol, Daniel demostraba que el miedo no lo había vencido, que la esperanza aún brillaba en su corazón. Juan y Sofía, por su parte, se esforzaban por crear un ambiente de normalidad para sus hijos. Les contaban historias, jugaban con ellos, les brindaban todo su amor y apoyo. Intentaban olvidar el pasado, pero sabían que era imposible. El secuestro había dejado una cicatriz imborrable en sus vidas. Sin embargo, se negaban a ser víctimas. Querían ser sobrevivientes, luchadores, ejemplos de que el bien podía vencer al mal. Isabel, con su inteligencia y su determinación, se preparaba para ingresar a la universidad. Soñaba con convertirse en abogada y luchar por la justicia. Quería ayudar a otras víctimas del narcotráfico, a familias que habían sufrido la misma tragedia que ella. Su experiencia la había fortalecido y la había impulsado a seguir adelante, a perseguir sus sueños con más pasión que nunca. La familia Mendoza, a pesar de todo, se negaba a ser definida por el secuestro. Querían ser recordados por su valentía, por su resistencia, por su amor. Querían ser un ejemplo de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Su historia, aunque marcada por el dolor y la violencia, era también una historia de superación, de resiliencia y de amor incondicional. La lucha contra el narcotráfico continuaba, y la familia Mendoza seguía siendo un símbolo de esperanza. Isabel, con una sonrisa radiante, recibió la carta de aceptación de la universidad. Su sueño se hacía realidad. Después de años de estudio y sacrificio, y a pesar del trauma del secuestro, había logrado ingresar a la Facultad de Derecho. El camino no había sido fácil, pero su determinación y perseverancia la habían impulsado a seguir adelante. Sabía que tenía un largo camino por recorrer, pero estaba lista para enfrentarlo con valentía y pasión. Juan y Sofía, al ver la alegría de Isabel, sintieron una profunda paz. Después de tantos años de miedo e incertidumbre, sabían que sus hijos estaban a salvo y que el CJNG había sido debilitado. Habían logrado proteger a su familia y construir una nueva vida, lejos de la violencia y la corrupción. El pasado aún los atormentaba, pero el futuro se vislumbraba más brillante. Juan había encontrado un nuevo trabajo como contador en una pequeña empresa. Sofía se dedicaba a cuidar de sus hijos y a realizar trabajo voluntario en una organización que ayuda a víctimas del narcotráfico.
Ambos se sentían agradecidos por la oportunidad de comenzar de nuevo y de vivir en paz. Sabían que nunca olvidarían lo que habían sufrido, pero se negaban a ser definidos por el pasado. Daniel, por su parte, seguía jugando al fútbol y soñaba con convertirse en un jugador profesional. Su talento era evidente y sus entrenadores lo elogiaban constantemente. El deporte lo había ayudado a superar el trauma del secuestro y a recuperar la confianza en sí mismo. Era un joven fuerte y valiente, con un futuro prometedor. Un día, mientras la familia disfrutaba de un tranquilo almuerzo, la televisión interrumpió la paz del hogar. La noticia era impactante: después de una intensa búsqueda, el comandante Sombra había sido capturado. Las fuerzas federales lo habían localizado en un escondite en la Sierra de Jalisco. El comandante Sombra, después de años de eludir la justicia, finalmente había sido atrapado. La noticia causó un gran alivio en la familia Mendoza. Sabían que el comandante Sombra ya no podría hacerles daño ni a ellos ni a nadie más. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. El comandante Sombra sería juzgado por sus crímenes y pagaría por sus atrocidades. El juicio del comandante Sombra fue un evento mediático. La prensa cubrió el proceso con gran detalle, revelando las atrocidades que había cometido y el sufrimiento que había causado. Los testimonios de las víctimas, incluyendo el de Juan, fueron desgarradores. El comandante Sombra, durante el juicio, se mostró desafiante y arrogante. Negó los cargos y se declaró inocente. Pero las pruebas eran contundentes. Los documentos, los testimonios y las evidencias presentadas por la fiscalía demostraron su culpabilidad. El jurado lo declaró culpable de secuestro, extorsión, asesinato y otros delitos. El comandante Sombra fue condenado a cadena perpetua. La justicia, finalmente, había prevalecido. La familia Mendoza, al enterarse de la condena, sintió un gran alivio. Sabían que el comandante Sombra pasaría el resto de su vida en la cárcel, pagando por sus crímenes. La justicia había prevalecido, aunque las heridas del pasado nunca se curarían por completo. La familia Mendoza, a pesar de todo, se aferraba a la esperanza de un futuro mejor. La historia de la familia Mendoza es un ejemplo de que, a pesar de la oscuridad y la violencia, siempre hay esperanza. Su valentía, su resistencia y su amor incondicional los ayudaron a superar el trauma del secuestro y a construir una nueva vida. La justicia, aunque tardía, finalmente llegó. Y el comandante Sombra, el símbolo del mal, fue derrotado. La lucha contra el narcotráfico continúa, pero la familia Mendoza es un ejemplo de que, juntos, se puede vencer al mal. La paz, aunque frágil, había regresado a la vida de la familia Mendoza. Isabel estudiaba derecho con pasión, Daniel jugaba al fútbol con alegría, Juan trabajaba con dedicación y Sofía cuidaba de su familia con amor. El pasado aún estaba presente, pero el futuro se vislumbraba más brillante. La justicia, aunque tardía, había prevalecido. Y la familia Mendoza, a pesar de todo, se aferraba a la esperanza de un futuro mejor. La historia de la familia Mendoza, un breve resumen, es un testimonio de la resiliencia humana frente a la adversidad. Secuestrados por el brutal CJNG, su vida dio un giro de 180 grados, sumiéndolos en un infierno de miedo y desesperación. Juan, atormentado por un pasado que creía enterrado, vio cómo sus errores ponían en peligro a quienes más amaba. Sofía, una madre coraje, luchó con uñas y dientes para proteger a sus hijos. Isabel, una joven con sueños, vio su vida truncada por la violencia. Daniel, un niño inocente, aprendió demasiado pronto la crueldad del mundo. Pero la familia Mendoza no se rindió. Se aferró a la esperanza, a la unidad y al amor. Luchó contra sus captores, desafió al CJNG y colaboró con la justicia. Su valentía y determinación inspiraron a muchos mexicanos a alzar la voz contra el narcotráfico. Su historia se convirtió en un símbolo de resistencia, un ejemplo de que sí se puede vencer al mal.
La violencia generada por el narcotráfico en México es una herida abierta que sangra sin cesar. Miles de familias han sido destrozadas por la ambición y la crueldad de los cárteles. La impunidad, la corrupción y la falta de oportunidades alimentan este círculo vicioso de violencia. Es necesario seguir luchando por la justicia y la paz, fortaleciendo las instituciones, combatiendo la corrupción y brindando oportunidades a los jóvenes. La lucha contra el narcotráfico es una tarea ardua y compleja que requiere el compromiso de todos, gobierno, sociedad civil, sector privado y comunidad internacional. Es necesario invertir en educación, en salud, en seguridad y en desarrollo económico. Es necesario crear oportunidades para que los jóvenes no caigan en las redes del narcotráfico. Es necesario fortalecer el sistema judicial para que los criminales sean castigados y las víctimas sean protegidas. Pero a pesar de la oscuridad, siempre hay esperanza. La valentía de la familia Mendoza es un ejemplo de ello. Su historia demuestra que, incluso en los momentos más difíciles, es posible encontrar la fuerza para seguir adelante. Su amor, su unidad y su fe los ayudaron a superar el trauma del secuestro y a construir una nueva vida. Imágenes de la familia Mendoza reunida, abrazándose y mirando al futuro con esperanza llenan la pantalla. Isabel, vestida con su toga de abogada, sonríe con orgullo. Daniel, con su uniforme de futbolista, celebra un gol. Juan y Sofía, tomados de la mano, contemplan a sus hijos con amor y gratitud. La música inspiradora acompaña estas imágenes, transmitiendo un mensaje de esperanza y optimismo. A pesar de las cicatrices del pasado, la familia Mendoza ha logrado reconstruir sus vidas. Han encontrado la paz y la felicidad. Han perdonado, pero no han olvidado. Han aprendido de sus errores y han seguido adelante. Su historia es un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad de superar la adversidad y de encontrar la luz en la oscuridad. Si te gustó esta historia, dale like al video, compártelo con tus amigos y déjanos un comentario. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad que inspire y concientice sobre la realidad del narcotráfico en México. No olvides suscribirte al canal para más historias impactantes. Y si te interesa profundizar en el tema, te sugerimos ver este otro video relacionado con la lucha contra el narcotráfico en México. En él, analizamos las estrategias que se están implementando para combatir el crimen organizado y proteger a las víctimas. La lucha contra el narcotráfico es una tarea de todos, y tu participación es fundamental. Juntos, podemos construir un futuro mejor para México. La esperanza, como un faro en la noche, guía nuestros pasos hacia la justicia y la paz.